Muy bien, vamos en esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Como sabréis, estamos viendo las iglesias, las cartas dirigidas a las 7 iglesias en el libro de la Revelación o en el libro de Apocalipsis, y estamos viendo el mensaje que Jesús ha destinado a la iglesia de Tiatira. No sé si lo habéis estado siguiendo por las tardes en YouTube o no, pero bueno, si no, vamos a seguir avanzando en lo que este mensaje viene de parte de nuestro Señor mismo para todos nosotros, como iglesia y de manera particular conforme a lo que tú y yo necesitamos en esta mañana. Vamos para ello al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer ese mensaje que está dirigido a la iglesia de Tiatira. La verdad es que es como si a esta iglesia nos llegara una carta o nos llegara un email y se estuviese leyendo, ¿no? Pues bien, vamos a leer lo que el Espíritu Santo de Dios dice a la iglesia en esta mañana. Dice así, a partir del versículo 18 del capítulo 2. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y vamos a orar para presentar la exposición de este mensaje. Señor, te damos gracias. Y queremos presentarte esta tu palabra para que nuevamente hable a nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros en este día y queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Y sobre todo, Padre, que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Y te pedimos tu ayuda, Señor. Y te pedimos que nos capacites, Señor. Y que bendigas nuestras casas, nuestras familias y todo nuestro ser, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Para que podamos entender lo que hemos estado viendo y lo que vamos a ver ahora, Jesús está haciendo una comparación. Está comparando la iglesia de Tiatira con la situación que pasó el pueblo de Israel en el tiempo denominado de los reyes. En ese tiempo en que había un rey llamado Acab con su esposa llamada Jezabel y había un hombre de Dios llamado Elías. Y como ese pueblo de Israel y como ese hombre llamado Elías estaban viviendo una situación convulsa, una situación peligrosa, porque la esposa de este rey quería acabar con todo aquello que representa las cosas de Dios. Acabar con la adoración verdadera del único Dios, del pueblo de Dios. Acabar con los hombres y mujeres que aman y que seguían a Dios. Acabar tal vez de una manera diferente. Si no podía acabar con ellos quitándoles la vida, intentaba seducirlos y apartarlos del camino correcto a seguir. Y viendo toda esta comparativa, vamos a ver unos puntos que tocamos la semana pasada, que pienso que son importantes, porque estas dos personas, Acab y Jezabel, Jesús los está tomando y los está identificando sobre todo a Jezabel
con una mujer que está implantada en la iglesia de Tiatira, como si dijéramos está implantada en la iglesia aquí en Santa Perpetua o está implantada en la iglesia en Barcelona o en cualquier otra iglesia de sobre la faz de la tierra. Y la verdad es que mirando lo que hace este rey de Israel, este hombre que tendría que ser un hombre de Dios, hace dos males, los mismos que muchas veces podemos hacer nosotros que nos llamamos hijos de Dios. Uno de los males es casarse con una mujer que no era del pueblo de Dios. Y la verdad es que esto es un pecado de desobediencia delante de Dios. Y que tenemos que tener muy claro, porque ya en el Antiguo Testamento nos está diciendo que los hijos de Dios se tienen que casar con las hijas de Dios. Pero que muchas veces los hijos de Dios, viendo que había bellezas fuera del sitio de Israel o había hombres muy guapos fuera de Israel, se desviaban. Pero esto no es lo que a Dios le agradaba, porque claro, el estar con otra persona que no tiene tus valores, tus principios, tus creencias, te puede hacer apartar del camino correcto. Fíjate, en el Nuevo Testamento también se nos advierte. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Segundo, mal que hace este rey, adaptar la forma de creer de su mujer. Y cuando él adopta esta manera de creer de su mujer, ella lo que intenta es cambiar a toda una nación, y de cierto, a los que no cambia, lo que intenta es acabar con la vida de ellos, y lo está consiguiendo. ¿Qué hace esta mujer con el pueblo de Dios, con aquellos que creen en Dios, en el Dios verdadero? ¿Los tolera? ¿Tolera a aquellos que siguen otra creencia que no sea la de esta mujer? ¿Los soporta? ¿Sabe convivir con ellos como coiguales? No. Persigue a los hijos de Dios, matando a casi todos aquellos que creían en Dios, a profetas, a sacerdotes, a personas que servían a Dios, a personas que amaban a Dios. Fíjate, hace que un hombre, por miedo, por el aviso que le da esta mujer, huye de su presencia, huye de donde ella estaba, y al huir, lo que esta mujer le dice le produce un cuadro de ansiedad, y este cuadro de ansiedad acaba en un cuadro depresivo. Y esta persona que huye de esta mujer incluso desea morir por lo que esta mujer le ha dicho. Ya sabéis que se trata de Elías, ¿verdad? Y la verdad es que podemos dar gracias a Dios porque siempre Dios sale al encuentro de los hijos de Dios. Amén, ¿verdad? Porque Dios sale al encuentro de Elías trayéndole sanidad física y sanidad emocional. Porque muchas veces cuando enfermamos emocionalmente también ataca la parte física y necesitamos que Dios actúe en medio de nuestra vida. Muchas veces nosotros cuando tenemos enfermedades emocionales o psíquicas, como queréis llamarlos, acudimos a los psicólogos. Está muy bien acudir a los psicólogos porque son hombres que Dios los ha puesto para nuestra ayuda. Pero dejamos muchas veces de lado al médico de los médicos, aquel que conoce todo nuestro ser, aquel que conoce lo más profundo y recóndito de tu vida, de tu ser, que sabe lo que nadie otro sabe. Porque escudriña y ve lo más profundo de nuestros sentimientos y emociones. Él es Jesús. Y sabes una cosa, no solemos acudir generalmente a Él. Solemos acudir a los médicos. Y yo creo que, no digo que no acudamos a los médicos, no me malinterpretes, por favor. Pero sí te digo que también tenemos que acudir a Jesús. Y tal vez como al primero de los médicos, acudir a Él. Y sabes, yo no sé si has acudido a Jesús alguna vez para que te psicoanalice, porque Él es Dios, es el que ha creado el psicoanálisis que malamente utilizamos los humanos. ¿Y cómo Jesús nos psicoanaliza? Es muy fácil. Hay que orar, es decir, hay que hablar con Dios. Hay que decirle lo que hay en lo más profundo de nuestros sentimientos. Hay que decirle lo que nos pasa. Hay que desalojar todo lo que hay dentro de nosotros y después saber escuchar lo que Dios dice.
Muchas veces te lo va a decir porque claramente si conoces la palabra de Dios, si la has leído, si la has experimentado, Dios dirá, esto será tajante, rápido, traerá solución a tu vida. Si no solemos leer la palabra de Dios, nos va a ser difícil saber lo que Dios nos va a decir. También Dios nos puede hablar, con toda seguridad a nuestras emociones y sentimientos. Y nos va a hablar sobre todo cuando leamos la palabra de Dios. Pero no como aquel que la abre, mete el dedo, Señor, háblame. No. Cuando abres la palabra de Dios para empezar a leerla de verdad y decirle, Señor, no estoy acostumbrado, necesito saber y entender tu palabra, ayúdame a emocionarme. La verdad es que hay libros en la Biblia que muchas veces cuando llegamos a ellos nos parecen un tostón. ¿No? A mí, en mi vida como creyente, hay algunos libros que me han costado cuesta arriba. Digo, los tengo que leer porque los tengo que leer. Porque es la palabra de Dios. Y los he leído y seguramente los habré leído 2, 3, 4 veces. Pero ha llegado un momento en que he dicho, Señor, necesito saber lo que dice tu palabra porque si la leo por leerla, no me vas a hablar. Y sabéis, lo que yo he experimentado es que aquellos libros que me eran un palazo leerlos, después han sido libros emocionantes que he entendido de verdad lo que estaban diciendo y lo que el Señor dice a través de ellos. Y mira que a lo mejor los habré leído 5, 6 o 7 veces, pero hasta que no hubo ese cambio en mi mentalidad de decir, Señor, háblame porque no quiero volverlo a leer con entendimiento, sino con tu sabiduría, para que hables a mi corazón. Y la verdad, hermanos, es que es maravilloso cuando nos ponemos en las manos de Dios y la palabra de Dios empieza a salpicarnos, empieza a vivir en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Por eso es tan importante el saber que podemos acudir a Dios y que puede sanar nuestro estado emocional. Porque Dios es el Dios que ha creado todo nuestro ser. Y como Dios le salió al encuentro de Elías, estoy seguro que muchas veces Dios, en su suma misericordia, nos saldrá a nuestro encuentro para ayudarnos y bendecirnos. Y recapitulando un poquito todo esto y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento acerca de esta mujer, fíjate lo que esta mujer hace. Acaba con el verdadero culto a Dios. Mata a casi todos los siervos de Dios, incluso quiere acabar con Elías, el profeta de Dios. Practicaba la hechicería y la fornicación porque formaba parte de sus ritos y de su culto a Baal. Planifica el asesinato de un hombre llamado Nabot porque éste tiene una finca delante del palacio del rey y al rey se le encapricha esta finca. El rey quiere comprársela, pero Nabot dice que no, que es una herencia de sus padres y que quiere tenerlo. El rey se pone triste, habla con su mujer y su mujer dice, pero si no tienes problema, mátalo y se acabaron tus problemas. Y así lo hace. ¿Y para qué vemos todo esto que estoy diciendo? Porque muchas veces podemos catalogar a las personas, a los hermanos, como hombres que a lo mejor son débiles en la fe o mujeres débiles en la fe. Y la verdad es que este hombre que estamos viendo, el rey de Israel, y la influencia que tenía su mujer sobre él, podemos pensar, bueno, es que al ser una mujer que no conocía las cosas de Dios, caía en errores. Tal vez no sabía la palabra de Dios, ni ella ni el rey. Y tal vez tú y yo podemos poner más de una justificación con la cual poder justificar a Acab y a Jezabel, pero es que no tienen justificación ninguno de los dos. Porque el pecado es pecado y el hacer mal las cosas es hacer mal las cosas. Si no conoces la palabra de Dios, tienes una conciencia que aunque por mucho que esté cauterizada, es decir, por mucho que esté dormida, sabes siempre lo que es correcto de lo incorrecto. Y el pecado no se puede tolerar. Y muchas veces los hijos de Dios queremos ser más buenos que Dios. No, hermanos, lo que esta mujer, la comparativa que Dios hace de que esta mujer Jezabel en el Antiguo Testamento quería acabar con el pueblo de Israel, con todos los seguidores de Dios, lo que está diciendo es que esta mujer que está implantada en esta iglesia es que quiere acabar
con el culto verdadero a Dios y con aquellos que sirven de verdad a Dios. Y contra tales personas no se puede tener piedad. Hay que apartarlas de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía esta mujer? Ahora metiéndonos en la escritura que hemos leído. Un dato de ella. Se dice que es profetisa. Y yo, claro, tengo bastantes versiones y en una, de traducción hebrea, he encontrado unas palabras que me impactaron y que quiero compartir con vosotros. Dice, tal vez serían las palabras más fidedignas, más fuertes de lo que dice la palabra de esta mujer. Dice, la que reclama ser profetisa. No que Dios diga, esta mujer es una profetisa mía que se ha equivocado, no. La que reclama, la que se dice que ella es profetisa. Por eso está enseñando y engañando a mis siervos a cometer pecados sexuales y a comer comida sacrificada a los ídolos. Es decir, esta mujer se decía ser algo que no era. Y hermanos, cuando uno viene aquí y lo estáis escuchando, yo os puedo decir una serie de cosas muy bonitas, a lo mejor saber tocar vuestros sentimientos y os lo creéis. Pero cuando uno sube a un púlpito o uno, hermano cualquiera, comparte contigo la palabra de Dios o te dice alguna cosa de las que en la palabra de Dios encontramos, tenemos que saber tú y yo lo que la palabra de Dios dice para saber si lo que uno dice es verdad o es mentira, está equivocado o está acertado. Para ello, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Si no, puede venir cualquier persona, subirse a un púlpito y hacer de tu vida lo que él quiera. Porque hay muchas personas que tienen ese carisma, podríamos decir, de embaucar, de seducir a las personas. Pero nosotros solo queremos ser seducidos por el Espíritu de Dios. No queremos ser seducidos por las personas, por sus prácticas, por lo que se dice ser. Hay que conocer bien la palabra de Dios y para ello, hijo de Dios, tenemos que leerla. Y ojalá así lo hagamos. Mal enseñaba esta mujer a los hijos de Dios y los seducía con sus prácticas. ¿Pero qué prácticas eran estas? Les enseñaba a fornicar como algo que era normal. Y hoy que vivimos esos tiempos tan modernos, que tiempos modernos nunca han existido, siempre los tiempos son tiempos y a veces se hacen más en unos tiempos que en otros. Pero nosotros que vivimos nuestros tiempos tan modernos, tan deprisa y tan corriendo, diríamos, no pasa nada. Jezabel, no pasa nada, es normal. Pero la palabra de Dios nos dice que no es normal. Caray, que el humanismo no se meta dentro de la iglesia, que las convicciones de este mundo no se metan dentro de tu vida. Que lo que dentro de nuestra vida esté impregnada de la palabra de Dios. Algunos dirían que el espíritu se puede mantener puro y que la carne, como es materia, puede pecar, mientras no afecte al espíritu. Es un poco rebuscado esto que estoy diciendo. Pero claro, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y todo lo que afecta al alma, afecta a nuestro espíritu y afecta a nuestro cuerpo. Y todo lo que nos pasa en el cuerpo, afecta también a nuestro alma y a nuestro espíritu. Porque somos un ser tripartito. Dios nos ha hecho de un cuerpo en el cual un día será glorificado. Nuestra alma va a seguir dentro de nosotros porque es todo lo que hemos vivido, experimentado, nuestras experiencias, nuestro saber, y el Espíritu siempre estará dentro también. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos va a relacionar siempre con Dios. Somos un ser tripartito. Pero fíjate, en este tiempo, y anteriormente y después, una de las variantes del agnosticismo decía que el cuerpo es el que peca, pero el Espíritu no. Y como que el cuerpo se va a quedar en la tierra y el espíritu se separa de él y subirá al cielo, no hay problema. Puedes pecar,
Peca la carne, no el espíritu. De ninguna manera. Esto es una enseñanza totalmente diabólica. Cuando pecamos, afecta a todo nuestro ser. Afecta a todo nuestro ser. Cuando hacemos algo malo, cuando hacemos algo indebido y el Espíritu Santo nos dice, te has equivocado, has hecho mal, estamos afectados. Nuestras emociones se ven afectadas. Nuestra relación con Dios se ve afectada. Hasta que no pedimos perdón delante de Dios y sentimos como el Señor nos perdona, no quedamos liberados de estar afectados por el pecado. Claro, podemos ver que esta enseñanza podía ser algo literal, espiritual. Algunos dicen que era algo literal, otros dicen que era algo espiritual. Pero es que esto en sí no importa. Lo que importa, sea literal o espiritual, es que afectaba a los hijos de Dios y los hacía pecar. Y el pecado es pecado. Por lo tanto, hay que andar correctamente delante de Dios, porque el pecado siempre nos va a alejar de Dios. Ahora, si somos religiosos o no somos hijos de Dios, poco nos va a afectar. Pero cuidado, hijo de Dios, mucho cuidado con este tipo de hombres y de mujeres que tienen apariencia de espiritualidad, porque estoy seguro que esta Jezabel tendría apariencia de espiritual, de tal vez de mujer piadosa, pero en verdad era una loba disfrazada de oveja, que lo que intentaba era destruir la iglesia de nuestro Señor. Y contra tales personas tenemos que saber que son personas que te saben ganar, saben cómo ganarte, te saben manipular, saben qué decirte, cómo tratarte, para que caigas seducidos a sus encantos. Te hacen ver cosas que no son verdad. Y te las crees, pero no son verdad. Como si fueran algo que está pasando, pero en verdad no está pasando. Te hace ver que hay personas que están contra ella. No sé si te has encontrado a alguien. Sí, es que el pastor y la pastora están contra mí. Es que estos hombres están contra mí. Es que esta mujer está contra mí. Se hacen las víctimas y te intentan ganar y seducir mediante palabras suaves y delicadas para que caigas en el error de escucharlas y de seguirlas. Y sabes, tales personas hacen un títere de nuestra vida. Pero lo que pasa es que esto sigue siendo culpa nuestra. Por escuchar a tales personas, por no saber lo que la palabra de Dios nos dice, por escuchar que hablan mal de otros. Cuando alguien te viene y te habla mal de otro, sea el que sea, no hay que escucharlo. Lo que hay que hacer es decir, tienes un problema con esa persona, arréglate con ella. Porque la Biblia te dice que te tienes que arreglar con ella. Si no llegas a un arreglo, pues tenéis que intentarlo. No se puede vivir confrontado uno con otro, porque entonces estará hablando de tu vida de una manera muy clara. ¿Eres o no eres un hijo de Dios? Porque fíjate, si eres un hijo de Dios, lo primero que viene a tu vida es el amor de Dios. Para que ames como Dios ama a su iglesia. ¿Y el amor? ¿Qué dice? El amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Caray, eso es el amor. Es morder tu lengua muchas veces para que Cristo sea glorificado en tu vida y en la vida de la iglesia de Dios. Cuando no muerdes tu lengua, eres instrumento de Satanás muchas veces. Hijos de Dios, tenemos que acabar muchas veces con las críticas, con las murmuraciones, con el enfrentamiento unos con otros. La iglesia tiene que vivir en paz y en armonía. Y si no lo haces, sigo diciendo, estás siendo un instrumento de Satanás. Discúlpame que te lo diga, pero la palabra así no lo dice.
Segunda cosa que yo destaco de esta mujer, no sé cómo vamos de tiempo, voy a tomarme un poquito más de tiempo, que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y fíjate, a lo mejor para nosotros esto no es un problema, pero para este tiempo representaba una gran dificultad para los hijos de Dios, porque en la población de Tiatira, en esa iglesia, generalmente cada trabajador tenía su gremio, para que lo podamos entender, al que pertenecer. Y en esa época pertenecías a ese gremio en el cual tú desarrollabas una labor y dabas tus diezmos o parte de tus pertenencias a ese gremio. Si eres carpintero, pintor, marmorista, vendedor, alfarero, panadero, tintero, traficante de esclavos, tenías tu propio gremio. A lo mejor te choca traficante de esclavos, pero en esa época era algo normal, ¿eh? También hoy en día hay algún traficante de esclavos por ahí. Pero bueno, la verdad es que cada uno de estos gremios hacía su celebración, su banquete semanal, en el cual se daba parte de ciertos beneficios que tú habías dado, había una especie de Dios al cual se ofrecía todo ello, y se hacía un gran banquete en el cual todos participaban. Generalmente, esos banquetes, la mayoría de veces, acababan en orgías y en cosas peores. Y claro, cuando tú eras un hijo de Dios en Tiatira, tu vida cambia. Tu perspectiva de ver las cosas como las que hacías antes tiene que cambiar, porque Dios ha tocado tu vida y te hace un hijo de Dios. Y ves y experimentas una nueva realidad, la cual antes para ti era totalmente desconocida. Y claro, todo eso cambia. ¿Y qué hacer como un hijo de Dios? ¿Qué hacer en medio de esto? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Nos abstenemos de participar con ellos? ¿Nos pondrán mala cara? ¿Nos van a repudiar? ¡Qué dilema! ¿Vamos pero no participamos? ¿Sabes? La verdad es que muchos se quedarían sin trabajo, sin poder colaborar, por no querer participar de estas fiestas que se hacían, de estas reuniones. Caray. Pero ¿sabes una cosa? Esto demostraba quién era de verdad un hijo de Dios y quién no lo era. Demostraba qué es lo que había en su corazón, la pureza que había, la dignidad que había, de renunciar a todo por decir sí al Señor. Y la verdad es que también esto me habla de que cada generación tiene sus problemas y sus dificultades. Y muchas veces el miedo nos hace hacer cosas incorrectas. Pero cuando el miedo nos hace hacer cosas incorrectas, es falta de confianza en Dios. Es porque hacemos a un Dios chiquitito y nuestro Dios es un Dios grande. Es un Dios que todo lo puede, que no necesitas pertenecer a ningún gremio, que no necesitas a nadie nada más que a Dios. Porque Dios tiene que ser el centro y el rey de tu vida. Como hijos de Dios, en esta mañana nos tendríamos que preguntar, ¿cuál es mi implicación con las cosas de este mundo? Ya que según qué trabajo, qué negocio, qué vida social tenemos, qué vida política, pueden llegar a influenciar en nuestra vida. Muchos creyentes no toman en cuenta todas estas cosas, pero todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta porque roban parte de nuestro tiempo que podríamos estar dedicando a Dios, parte de un tiempo precioso de comunión con Dios, tiempo que nunca vamos a poder recuperar, pero ojalá Dios nos ayude a saber emplear bien nuestro tiempo para que Dios sea glorificado, apartarnos de todo aquello que no honra ni glorifica a Dios, apartarnos de todo aquello que puede desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Fíjate, Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». Acab, por ser un príncipe del pueblo de Dios, por haber nacido dentro del pueblo de Dios, no le daba derecho ninguno
a renunciar al único Dios verdadero. Fíjate, Acab no sería nunca un hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre. Te vuelvo a repetir lo que dice Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hijo de Dios, solo si muchas veces nos preguntamos tú y yo, ¿seremos hijos de Dios? ¿Seremos convencidos? No sé si alguna vez has tenido un debate así emocional dentro de ti, pero es muy fácil la contestación, aquí la tienes. Hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Si no la haces, te tienes que cuestionar si estás dormido, si estás siendo tibio, o si nunca has sido un hijo de Dios y simplemente has sido un convencido. Porque, te repito, hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Así que, hijos de Dios, esforcémonos, seamos valientes en hacer la voluntad de Dios, para que Dios, cuando un día estemos delante de su presencia, nos ponga una corona en la cual Él se glorifique en medio de nosotros. Vamos a acabar orando en esta mañana. Señor, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, y queremos pedir que tú nos ayudes, Señor. Hemos visto toda esta comparación, Señor, y queremos que tú nos ayudes, Señor, a amar tu palabra, Señor, a vivirla, a experimentarla, Señor, a que nuestras obras hablen de ti, demuestren al mundo entero, demuestren a nuestra vida que verdaderamente somos hijos de Dios. Señor, si estamos dormidos, despiértanos, Señor. Señor, si somos tibios, despiértanos, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, en la pasión tuya, en la pasión de tu Espíritu, Señor, amándote y sirviéndote, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Sigue hablándonos en nuestras vidas. Sigue hablándonos en esta semana. Ayúdanos a apartarnos del mal. Ayúdanos a vencer cualquier tentación. Señor, en tu nombre pedimos que tú nos ayudes a vencer cualquier tentación, cualquier debilidad, Señor, y que nos guardes grandemente, Señor. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén.